Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 14 de abril de 2020. En la clase anterior estuvimos platicando de manera general sobre la República restaurada y este periodo posterior a la muerte de Benito Juárez. Tomando en consideración que este es ya el cierre de nuestro curso de Historia de México 1, a través del cual se pretende que ustedes tengan una visión más o menos completa de los hechos principales ocurridos en México o el territorio que conocemos como México desde la época prehispánica hasta el siglo XIX. Es decir, que que nuestro curso abarcó gran parte de, de la historia, de la mal llamada historia de México, eh, enfatizar de inicio, a manera de balance, enfatizar que no es propiamente dicha la historia de México, sino que en gran medida vimos la historia de entes políticos, sociales y culturales que no tenían la menor idea de que estaban en un lugar que después, en el siglo XIX, se iba a constituir como una república llamada México. Es muy importante que entendamos eso y que lo tengamos bien claro, porque justo ahora vamos a entrar al momento crucial del por qué se da la clase de Historia de México, tomando en consideración las culturas prehispánicas, los pueblos originarios prehispánicos, hasta llegar a nuestros días. Así se piensa la historia de México y no se dice, bueno, desde la fundación del ente político conocido como los Estados Unidos mexicanos, que tendrán su primera constitución en 1824. Es decir, eh, entendamos de principio que esta materia que estamos a punto de cerrar, pues está ampliamente basada en la idea un tanto cuanto errónea o extrapolada de que México es una ente político milenario, cuando propiamente dicho, pues nacerá hasta el siglo XIX y se consolidará en el siglo XIX. Por esa razón, en esta penúltima clase vamos a platicar de manera general del siglo XIX mexicano en cuanto a cultura, en cuanto a sociedad, y nos vamos a regir en la biografía eh, de un personaje de la historia de México que es fundamental para entender este curso y el próximo, y es nada más ni nada menos que Porfirio Díaz. Acotación general. Vamos a hablar en esta clase respecto a Porfirio Díaz, pero al Porfirio Díaz antes de llegar a la presidencia. Después introduciremos al Porfirio Díaz presidente, al Porfirio Díaz estadista y no al Porfirio Díaz militar, abogado intento de clérigo. ¿Sí? Tendremos cuidado en que solamente vamos a trabajar ahorita al Porfirio Díaz antes de convertirse en presidente de la República. Esa será otra cuestión, pero es importante entender, es el mismo Porfirio Díaz. Ojo. O sea, a veces se suele exaltar la figura del Porfirio Díaz antes de ser presidente y disminuir la figura del Porfirio Díaz presidente. En este curso no lo vamos a hacer así, y hay que tener en cuenta, tanto en este curso como en el curso de Historia de México 2, cuando lo iniciemos dentro de unas semanas, podremos nosotros apreciar a un Porfirio Díaz más completo, y les reitero,
de manera general, la historia no es un tribunal, la historia no está pensada para juzgar los eventos históricos. Sin embargo, los historiadores muchas veces tendremos pasiones y prejuicios a la hora de meternos a estudiar y analizar las fuentes y los eventos históricos. Todos los historiadores tenemos pasiones y prejuicios, filias y fobias. Entonces, por esa razón, no van ustedes a encontrar una visión única de Porfirio Díaz. Habrá historiadores que sean netamente antiporfiristas y habrá historiadores que sean netamente porfiristas y por supuesto habrá historiadores neoporfiristas. Ya platicaremos más adelante de la historiografía porfiriana, pero antes vamos a introducir a nuestro personaje del que vamos a platicar el día de hoy, que es don Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca, Oaxaca capital, el 15 de septiembre de 1830. Importante que me detenga aquí. El 15 de septiembre de 1830. Don Porfirio, más adelante, tendrá como que especial cuidado en mencionar que la celebración del 15 de septiembre también tiene que ver con la celebración de su cumpleaños, pero es importante entender, aunque este es un mito bastante extendido, ya antes de, del gobierno de Porfirio Díaz, el 15 de septiembre ya era fecha de fiesta, porque aunque efectivamente el grito de Dolores se dio en la madrugada del 16, ya desde mediados del 19 se había adoptado mejor la noche del 15 y no la madrugada del 16. Bueno, nace el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca y muere el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Los restos de don Porfirio se encuentran todavía en la ciudad Luz, están todavía en un cementerio en París y no han sido repatriados, a pesar de que hasta hace unos pocos años se hablaba de la posibilidad de repatriarlos, porque todo parece indicar que los restos y los derechos que están sobre esa tumba van a expirar pronto. Pero a la fecha no se ha hablado de la posibilidad de repatriar a, a Porfirio Díaz, sobre todo en este gobierno que estamos viviendo. Bien, Porfirio Díaz nace en uno de los estados más tradicionalistas del país. Y además va a nacer en un momento histórico en el que es claro que hay fisuras a nivel nacional, a nivel de todo el país, hay fisuras dentro de los mexicanos, porque todavía no hay un concepto de la mexicanidad. Todavía existen reminiscencias de lo que es la, la, la colonia, el virreinato de la Nueva España, que está descuajado completamente en una masa amorfa a la que se le ha pretendido llamar México. Una masa bastante amorfa en la que surgirán grupos liberales, conservadores, como ya lo hemos visto en clase, donde habrá luchas internas, en gran medida por conciencias de tipo liberal que pretenden cambiar aspectos actuales del momento, vamos, pretenden cambiar sus aspectos actuales y pretenden hacer cambios profundos en la sociedad, en tanto que existirá un grupo conservador
que lo que pretenderá es mantener privilegios, mantener esquemas, mantener tradiciones. Esto es muy importante para comprender al siglo XIX y el siglo XIX en el que nace Porfirio Díaz en 1830. La década de 1830 y la década de 1840 son de profundos cambios a nivel nacional en los cuales parece no haber rumbo político, no parece haber rumbo económico, no parece haber una conciencia social y es el momento en el que podría deshacerse la, pues la unión de los mexicanos, ¿no? Porque en realidad no había tal unión. ¿Qué era lo que unía a los mexicanos durante bueno, a los neohispanos durante el virreinato? ¿Quién o qué los unía? Pues el lazo de la Nueva España y de España como tal. Pero al separarse de España, pues habrá, claro, que una suerte de diferencia ideológica de, pues, saber quién es el que nos está gobernando o cuál es el objetivo de que seamos un estado o una serie de estados libres y soberanos cuando no hay un lazo de unión. Por eso es que México será errático en formas de gobierno, instituciones, gobiernos, presidentes. Será un verdadero desajuste el siglo XIX mexicano. Y bueno, recordar que don Porfirio Díaz nace en una época altamente católica, en una familia católica, con tradición católica, y que la primera carrera que él va a pensar en buscar es la carrera sacerdotal. Él desde, desde niño entra al seminario y va a buscar, claro, la carrera eclesiástica porque la carrera eclesiástica en aquel entonces implicaba prestigio dentro de la sociedad e implicaba tener en gran medida la vida resuelta. A Díaz lo hacen capellán, le dan una capilla y le dan un ingreso mensual para que él atienda esa capilla y claro, esto representará comodidades para el joven Porfirio que pues no todas las personas tenían. Porfirio Díaz nace y crece en un seno altamente eh, católico que podría uno pensar que estaba cargado hacia el conservadurismo, pero es justo en este punto en el que eh, Porfirio Díaz, junto con otros jóvenes de la época, van a ver cómo el país o el lugar en el que ellos están entra en una guerra completamente injusta con los Estados Unidos. Cuando en 1846 la, las hostilidades se declaran entre México y los Estados Unidos y finalmente comienza la guerra de intervención, Porfirio Díaz va a intentar alistarse en el ejército. Es, eh, Él junto con algunos otros jóvenes del momento consideran que están en el momento de poder actuar. Porfirio Díaz en ese momento no dimensiona, por supuesto, la, las implicaciones que esto va a tener para su vida, porque hay que recordar que al final de su vida y cuando fue presidente, no era conocido nada más como don Porfirio Díaz, sino era el general Porfirio Díaz, el general Díaz, y esa carrera militar va a comenzar en cierta manera en este momento, aunque es importante precisar
que en la guerra del 47 Porfirio Díaz no estuvo en combate, no entró en combate, su división nunca fue llamada a las armas, nunca fue llamada a enfrentarse, pero ahí es donde a él le van a empezar a surgir serias dudas sobre el proyecto de vida que él está planteándose, que era la carrera sacerdotal. Y entonces habrá una, pues una suerte de revelación, o al menos así lo dice el propio Porfirio Díaz en sus memorias, una suerte de revelación de que la carrera que realmente le llama la atención y le apasiona no es ni siquiera la carrera militar, es la carrera de leyes. Terminada la guerra, Porfirio Díaz, el joven Porfirio Díaz, intentará contra viento y marea entrar a la escuela de Derecho y lo logra. Se inscribe finalmente en la escuela de Derecho y empieza a estudiar leyes. Y es ahí donde él tendrá roces con los grupos liberales. Es en esos momentos en los que él conocerá a Benito Juárez, que por aquellos entonces era gobernador de Oaxaca. Entonces, es cuando él mismo, Porfirio Díaz en sus memorias va a decir que se vio seducido por la camaradería que tenían los liberales y que no estaba presente en el grupo conservador. Decía, es que los liberales tratan a los jóvenes como iguales y no los tratan como tú vales menos. Y esa noción es lo que va a decir el propio Porfirio Díaz, es lo que lo hace abrazar el liberalismo y lo hace abrazar los grupos liberales a los que después se afiliará y defenderá con todo. El, el gobierno en aquellos momentos estaba cayéndose a pedazos y el joven Porfirio está dentro del grupo opositor que quiere el poder, que quiere acceder al poder y finalmente verá personajes como Benito Juárez que le darán la oportunidad de desempeñar algunos puestos y que además el joven Porfirio va a encontrar ahí la idea y los ideales de cómo gobernar. Por eso es importante que se entienda cuando nosotros lleguemos a hablar del Porfirio presidente, que Porfirio Díaz estaba formalmente en el lado liberal y tenía estilo personal de gobernar de tipo liberal, no de tipo conservador. Claro, esto es muy importante que se entienda. No es que los liberales son buenos y los conservadores son malos. Por favor, desterremos estas ideas porque a veces resultara o pareciera más bien que los conservadores son los malos. No, de hecho no. No podemos hacer juicios de valor en ese sentido y sí les pido que tengamos mucho cuidado en eso, sobre todo en el examen. Algo que hay que comprender del siglo XIX mexicano, además del carácter religioso, además de las constantes pugnas internas y del caudillismo, hay que entender la existencia de una serie de grupos de tipo político un tanto cuanto clandestinos, que son las logias masónicas. El México del siglo XIX se verá marcado ampliamente por la existencia de las logias masónicas, la masonería, que son grupos un tanto cuanto clandestinos
que se suponga que son neutrales en lo político, pero que van a adoptar un papel abierto en la política interna de México. Tendremos logias masónicas de rito yorquino, que son las liberales, y las logias masónicas de rito escocés, que son las conservadoras. Bien, también es importante comprender de manera amplia la existencia de un férreo caudillismo en México en el siglo XIX, porque era la figura del caudillo y no la figura institucional la que imperaba. Precisamente por esa razón podríamos entender cómo antes del periodo porfirista, antes del gobierno de Porfirio Díaz, hay un alto caudillismo. Durante la revolución encontraremos un caudillismo muy marcado y todavía en los primeros años posteriores, pero cuando entremos al gobierno resultante después de la revolución y después del maximato, encontraremos que hay la intención de la institucionalización. Por eso es que el partido político que conocemos hoy como el PRI es el Partido Revolucionario Institucional. Busca institucionalizar la revolución. Ya platicaremos en la clase de Historia de México 2 sobre hasta qué punto estamos ante una verdadera institucionalización o no de la política mexicana o si seguimos con el caudillismo. Ya lo platicaremos porque no es tan sencillo como decir, ya en el 20 se acabó el caudillismo, no está tan fácil. Es importante comprender también que los gobiernos de Juárez y Lerdo no van a tener capacidad política de mantener una política de estabilidad social y que será cuando llegue Porfirio Díaz con prácticas un tanto cuanto poco ortodoxas, el que podrá mantener cierta estabilidad política, social, económica y de todo tipo. Entonces, espero que quede claro cómo la figura de un sujeto como lo es Porfirio Díaz, este sujeto que tenemos aquí, es importante y es característica del siglo XIX porque nos permite ver al pasado cómo estaba el siglo XIX y cómo algunos de los jóvenes nacidos hacia 1820, 30, 40, 50, que serán adultos ya en la segunda mitad del siglo, van a tener un cambio total de forma de pensar, lo que va a permitir el triunfo del Partido Liberal, que ojo, por muy liberal que fuera, tenía también sus fisuras y tenía también sus contradicciones. No pensemos que los liberales eran completamente liberales en lo económico o en lo político. Había diferencias. Precisamente por esa razón es por la que se hace la crítica tan fuerte al gobierno actual, que se refiere a veces, es que los conservadores, bueno, es que a qué tipo de conservadores te estás refiriendo, porque si estás intentando hablar como en el siglo XIX, pues ese conservadurismo ya no existe en sus términos. Es bastante anacrónico hablar actualmente de liberales y conservadores en el sentido en el que se hablaba en el siglo XIX. Y nos permite entender esto porque al finalizar el siglo se homologará en gran medida alrededor del grupo liberal, pero de un liberalismo un tanto cuanto moderado, no de liberales tan radicales, y no se dejará de dar poder a las iglesias o a los grupos conservadores porque también son significativos de la unión.
Ojo, el hecho de que Porfirio Díaz haya abandonado la carrera clerical no quiere decir que no va a mantener sus vínculos con la Iglesia Católica. Y eso lo vamos a ver cuando toquemos al Porfirio Díaz presidente, porque ahí sí se verá cómo sí se mantienen esos vínculos y cómo le seguirá dando cierto poder y cierta injerencia a la Iglesia Católica. Bien, hasta aquí el tema de la clase. Aquí en la bandeja de la descripción del video voy a dejarles una pequeña actividad relacionada con la figura de Porfirio Díaz. Tendrán como fecha límite el día 20 de abril y les pido encarecidamente que se mantengan al tanto de todas y cada una de las indicaciones que demos a través de la página de Facebook o a través de este mismo canal por la cuestión de la cuarentena. Todavía no hay instrucciones de tipo oficial, pero en cuanto las haya se les va a hacer saber. Y sí les pido, no se atrasen con tareas, entreguen sus tareas, porque es la única manera que nosotros como profesores tendremos para evaluar a priori, en caso de que nos digan que se cancelan los exámenes o alguna cuestión así, pues tendremos que evaluar con las tareas que ustedes tengan. También les comunico que yo tengo ya por ahí un plan en caso de que, eh, se llegara a extender la cuarentena a la semana de exámenes y por eso les pido estar al pendiente porque en caso de que la dirección nos haga llegar alguna información extra y se tengan que tomar decisiones, pues ya se les estará comunicando cómo se aplicarán los exámenes o alguna otra cuestión relacionada con el asunto de sus evaluaciones. Que tengan un excelente día, por favor, no se atrasen mucho. Las tareas, por favor, a mi correo y en caso de que no puedan entregarla a mi correo, lo pueden hacer a través de la página, como mensaje directo a la página de Facebook. Por favor, a mi Facebook personal no me manden tareas. Muchas gracias y que tengan un excelente día.